En Procam te ofrecemos seguridad y vigilancia para industrias, proyectos a medida, alarmas con respuesta y monitoreo, cámaras de seguridad. Somos la única empresa con respuesta móvil de Juan Lacase. Comunicate al 091 26 10 58. Procam Seguridad. Arturo, muchísimas gracias por estos minutos. Ya hace tiempo que teníamos esto apalabrado, digamos, como para darle un cierre a lo que es tu gestión. Y bueno, y las preguntas que tengo son muchísimas. Y me gustaría comenzar por algo que por ahí genera un poco de polémica. Y quisiera que vos también lo explicaras cómo es la dinámica. ¿Cuánto fue el dinero que el municipio tuvo que renunciar a él? Ya sea por un tema de plazos, de que no se presentaron las cosas a tiempo, o porque hubo una diferencia en cuanto a los trámites. ¿Cuánto es el total que no percibió el municipio? Y como 900.000 pesos, 200 y algo un año y 700 y algo el otro. Y ahí, en esos dos casos, ¿qué fue lo que pasó? Y fueron casos diferentes. Los 200 y pico fue sobre el final del 2021, que ahí nosotros veníamos, se había formado una red de apoyo en Juan Lacase por los problemas del desempleo en ese momento, por la pandemia. Y durante el 2020, que yo asumo el 26 de noviembre, el municipio tenía como el apoyo de los comercios acá en Juan Lacase para lo que sería la canasta básica, ¿no? Pero cuando empezamos a llegar al final, o sea, del 2020, terminamos el 2020, pero cuando comenzamos el 2021 nos dimos cuenta que se nos iba mucho dinero, o sea, teníamos que financiar la canasta entera. Nosotros teníamos muy poca donación, y te digo más, eran de personas particulares de pronto y no los comercios, porque ya habían llegado, o sea, habían aportado bastante, ¿no? Y después además teníamos otro problema, que fue que había mucha gente que participaba, sobre todo había mucho docente, mucho profesional que nos dio una mano importantísimo durante el 2020, que después empezaron a terminárseles los seguros de paro y empezaron a alejarse. O sea, el municipio se cargó con todo eso. Entonces nosotros habíamos sacado la cuenta que teníamos un monto importantísimo de dinero, era arriba de los 100.000 pesos que estábamos gastando por mes en insumos para la canasta básica que se daba. Acá en el Copic se juntaba y, o sea, se traían los pedidos que hacíamos nosotros y se fraccionaba, se trabajaba. Me acuerdo que Copic trabajó muchísimo en esto. Y entonces cuando llegábamos sobre el final, nosotros teníamos obras para ejecutar, pero cuando veníamos por octubre, yo había percibido que en el 2021, como cuando empezamos, el dinero me vino como en marzo. O sea, nos daban un 20% del total de los proyectos. Entonces yo sabía que hasta marzo no tenía dinero. O sea, no íbamos a tener un fondo genuino que nos entrara, porque nosotros habíamos programado, sí, que íbamos a destinar dinero para la canasta, pero no venía el dinero, o sea, no teníamos efectivo. Y vos no podés a los comercios en el momento aquel decirle, mira, dentro de 3 meses te pago, dame. O sea, ya venían cascoteados, donando. Entonces yo converso en aquel momento, concretamente con María de Lima, le pregunto qué posibilidad había de que nosotros reserváramos el dinero. Entonces ella me dijo que iba a averiguar, pero que no había o sea, nosotros en el periodo anterior, cuando estaba en el gobierno de Darío, yo era el que manejaba la OPP, o sea, lo que entraba, lo que salía, o sea, yo lo llevaba en la parte informática y nosotros teníamos una cláusula de salvaguarda que se llamaba. O sea, cuando algo no era motivado por vos y vos lo tenías en un proyecto y no lo podías gastar por algo que pudiera justificar, ese dinero te quedaba. O sea, seguía vigente y el proyecto seguía vigente, ¿no? Bueno, yo planteo eso y en un momento me dicen capaz que sí, pero después fue capaz que
no. Y bueno, no nos dio el tiempo. Me acuerdo que gastamos algo, porque yo había reservado como 400.000 pesos y lo teníamos en obras distintas, pero no lográbamos ejecutarlas a esa obra en el periodo ese que nos quedaba y perdíamos el dinero. Bueno, lo que pudimos gastar, gastamos, pero el resto quedó y bueno, no lo pudimos ejecutar y lo perdimos ahí. Pero ahí fue algo que si hubiera estado claro, tal vez lo hubiéramos podido salvar. Nosotros lo queríamos para las canastas. Y pasamos, realmente fue dificultoso para nosotros todo ese momento. Recuerdo que tuvimos una entrada que nos ayudó bastante, una entrada por multas que nos entraba de Colonia, y bueno, con eso fuimos, vamos a decir, salvando los gastos más urgentes. Después los 700.000 pesos era mucho más, era 1,5 millones que teníamos nosotros destinado a la obra de la oficina nueva. Se había calculado, cuando se hizo el llamado a precios, presupuesto, se pide, o sea, se hace un proyecto, lo hace la Dirección de Arquitectura de la Intendencia, se había estimado unos 3 millones más o menos. Entonces ahí poníamos 1,5 millones nosotros, y nosotros en el plan quinquenal de la Intendencia teníamos 560.000 pesos por año de arquitectura. Entonces dijimos, bueno, teníamos el 2021 no habíamos gastado, el 2022 tampoco, y teníamos el del 2023 que era el que íbamos a planificar. Entonces dijimos, nosotros ponemos esto, pero ¿qué pasó? El presupuesto más bajo fue 4.600.000, entonces lo dieron desierto, o no sé cómo, la figura jurídica exacta, no sé cómo fue, pero como que la dejaron, quedó sin efecto. Y yo me acuerdo que le digo, ¿y qué hago ahora? Y gastar lo que pueda, comprar puertas, bueno, compramos aires acondicionados, mobiliario, y no sé, y alguna otra cosa más, no recuerdo en este momento, pero no pudimos gastar el 1,5 millones que teníamos, y nos quedaron esos 700 y lo perdimos. Pero ese 1,5 millones que tenían de OPP se tenía que gastar en 2021. Seguro. Claro. No, el 2022 estamos hablando. 2021 eran las canastas, ¿te acordás que te hablé? Ahí va, bien. No. Y llegaron a gastar, como no estaba ya cerrado el proyecto total de la obra, o la licitación era por encima de lo que ustedes tenían pensado, empezaron a hacer esas inversiones como para tratar de aprovechar ese monto. Claro, o sea, no perderlo todo. O sea, los arquitectos en la mano que me dieron, los arquitectos de la oficina de arquitectura, ya fue de decirme qué cosas podía comprar, adelantar a comprar, que ellos lo iban a incluir en el próximo proyecto, porque en el próximo proyecto íbamos a tener más dinero, o sea, se iba a sumar lo del otro año, y ellos iban a tratar de achicar ese proyecto que habían hecho, ¿no? Sacarle cosas. Porque ahí tenían, serían 2 años acumulados de arquitectura más el fondo. O sea, tenían algo así como, no sé si llegaba a 3 millones entonces. Nosotros lo que teníamos era, vos acordate que estábamos sobre el final del 2022. Entonces nosotros teníamos 2 años del plan quinquenal que no habíamos gastado y estábamos proyectando el 2023. Entonces nosotros decíamos, en el 2023 tenemos otros 560.000. Entonces teníamos 1,5 millones, y 1,5 millones nosotros llegábamos a los 3 millones que ellos habían estimado de la obra, ¿no? Pero en realidad después la obra resultó que era 4.600.000. Entonces ahí la obra dijeron, no, vamos a reformular el proyecto, dejamos sin efecto el pedido de precio, pero nosotros nos quedamos con el dinero, y no hubo forma de decir que podía haber una cláusula de salvaguarda, porque no era culpa nuestra. O sea, era una estimación que se había hecho en la Dirección de Arquitectura que le erramos. Bien, Arturo, segundo tema para aclarar de lo que ha sido tu gestión. Hace unos pocos días se inauguró o se presentó a la comunidad el nuevo Parque de los Jubilados. Y concretamente hubo una gran polémica que vos mismo en la nota decías del tema de los bancos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cómo fue la interna cuando vos lo planteaste eso en el consejo? ¿Qué fue lo que te transmitieron tus compañeros? Más allá de lo que vos habías dicho en la nota, del tema de que quería que los bancos fueran de determinada forma, antivandálico, etcétera. Hubo como un consenso ahí de que esa inversión se tenía que hacer de esa forma.
Sí, mira, además se dio de una manera que también, o sea, nosotros veníamos llegando al final del año y ya con la experiencia que habíamos tenido el año anterior, porque creo que eso fue en el 2023 que los compramos, nosotros veníamos, sí, en 2023 creo que fue, ahora no recuerdo bien, pero nosotros veníamos con el problema de haber perdido, de poder gastar dinero, o sea, que lo devolvimos, dinero del periodo anterior, y estábamos sobre el final, porque habíamos tenido, o sea, cuando se hace un proyecto, a veces yo tengo miedo cuando converso con la gente, que crea que yo me creo un superdotado, un tipo que genial. Soy una persona común y corriente, pero sí la vida me ha enseñado, o sea, trabajé más de 10 años en la oficina de programación y seguimiento de obra de FANAPEL siendo el coordinador, o sea, por debajo del ingeniero estaba yo que coordinaba los grupos, y nosotros teníamos que aprender muchas cosas y escuchar a mucha gente, y entonces cuando yo llego a este punto, yo tengo una arquitecta que está ahí, ¿no? Entonces nosotros le habíamos dado esos insumos que vos mencionaste, o sea, que cuidáramos el vandalismo, pero que además fueran unos bancos que cuando vos vinieras, decía, esto es Juan Lacase, ¿viste? Entonces ella lo presenta, y querés que te diga la verdad, yo en ese momento nos alcanzaba el dinero, tal vez un poco también presionado porque no teníamos muchas opciones, o sea, no nos aparecieron opciones buenas, o sea, había otras más caras, había otras que teníamos que poner mucha mano de obra nosotros, entonces era el menos complicado no hubo una discusión interna nuestra, ¿no? Todo empieza cuando nosotros lo publicamos en compras estatales, alguien lo saca afuera y era como que habían encontrado oro de algo que era absolutamente normal, porque nosotros nos permite la normativa de que hasta tanto dinero podamos gastar en forma directa. Entonces lo hicimos en forma directa porque en realidad los presupuestos que habíamos hecho no eran en la misma línea, o sea, nosotros habíamos analizado el hacer nosotros algo, el comprar partes entonces se nos complicaba, y esta era la manera que encontrábamos más directa. Entonces yo sé que la decisión es polémica, creo que en la nota te la decía, y capaz que si nos hubiéramos reunido, o si en el mismo consejo hubiera habido una polémica y nos pudiéramos haber, o sea, una vez por una cámara de foto, estuvimos como un mes y pico discutiéndola y no compramos la cámara esa, y te puedo garantizar que era muchísimo más barata que los bancos, ¿no? Y la discutimos y encontramos un punto, pero en esta tomamos esa decisión porque nos pareció bien, o sea, la arquitecta venía trabajando desde hace mucho tiempo, además sabíamos que conoce mucho de espacios públicos y que ha estado vinculada a varias intendencias, y que con nosotros acá había hecho todo el proyecto del parque del espacio integrador. Entonces le dimos para adelante. ¿Querés que te confiese algo? Nosotros no lo podíamos colocar enseguida porque teníamos que hacer toda la parte eléctrica, ¿no? Durante ese tiempo que estuvieron guardados, más de una vez me cuestioné ¿por qué no se me dio por no comprar nada? No comprar nada. Después vemos lo que hacemos. Y chao. Porque yo veía que vos arriesgás algo y te la dan. O sea, yo no quiero compararme, ¿no? Pero yo veía cómo le pegaban a Carolina Cose por el Antel Arena y lo usan toditos, ¿viste? Porque, bueno, entonces esto la política es cruel, y más vale me hubiera evitado. ¿Querés que te diga, cuando lo fuimos a colocar, más de uno me preguntó por qué no los había colocado antes de las elecciones y tenía miedo? Te juro que en ningún momento se me pasó. O sea, yo sinceramente pensé antes de las elecciones que iba a tener la reacción que he tenido de la gente ahora. Yo he ido allá y no,
me encuentro con agradecimientos, con decirme que qué lindo, qué lugar, qué bárbaro, pero desde un tipo que va en un auto y se sienta ahí y baja el perro y me toca bocina y me grita si yo ando por ahí, o personas, como te dije, esos amigos que tengo que cantan en el coro, que van a caminar y me dicen, loco, qué lindo lugar. Y yo creo que nos merecemos nosotros, en los 300 días que estamos adentro de nuestra ciudad, de tener un espacio así. Un espacio incluso que está sin terminar, o sea, se puede ir viendo, pero que yo, en las cosas que he estudiado, en los espacios comunes y ese tipo de cosas, las ciudades necesitan tener como un espacio agreste, con senderos y con poca cosa para disfrutarlo. O sea, yo ayer conversaba con mi hija y el sábado habían ido con mi nieta y la abuela a caminar por el sendero ese que hay entre las dos, entre el Parque de los Jubilados y la playa, y hacía frío. Yo le pregunto, ¿y qué les pareció? Y no es porque fuera mi hija y mi nieta, me dijeron que les gustó y que lo disfrutaron mucho. Y yo he tenido esa devolución de cantidad de gente. Entonces, a veces yo pienso que esto es producto de lo que la política, o sea, yo creo que, y acá lo arriesgo a esto que digo, que mi pasaje por acá, hay gente que tiene muy buenas intenciones. En la política tienen ganas de hacer y tienen un proyecto, una utopía y la intentan llevar, pero te digo que hay una cantidad que yo te diría que casi llegan al 50%, que lo único que quieren hacer es vivir de la política, y entonces están permanentemente viendo cómo pueden permanecer, y a veces el permanecer no es en las virtudes de ellos, sino es cómo critico y le doy al otro. Entonces yo me acostumbré a eso y no me hace, o sea, no me hace, me duele. A veces me duele porque digo, la pucha, las horas que le meto de estudio, de ganas, de tratar de armar, porque no es fácil liderar un grupo y coordinar distintas cosas, y después digo, hay gente que me pega, y digo, no manejó ni un charretín. Entonces, miércoles, eso te duele.